estamos en la segunda parte, en el segundo día de las Jornadas de Igualdad de Portugalete, en la edición ya número 24. Es un espacio que mantenemos vivo gracias al compromiso colectivo por seguir actuando desde dónde el feminismo. Hoy es el turno de los seminarios temáticos, que es un formato que ensayamos hace años y que ya es parte esencial de estas jornadas. Y esta mañana hemos contado con nada más y nada menos que 5 expertas, que son 5 lujos, que han abordado desde distintos enfoques cuestiones pues, urgentes y complejas, pero que también nos llenan de posibilidades para un cambio. Y llega el momento de poner en común las conclusiones y las claves trabajadas en los seminarios. Por eso les voy a pedir a las invitadas que nos compartan durante unos breves minutos 4 o 5 claves de cada seminario. Pero como no habéis estado todas en todos, os las voy a presentar. Comenzamos por Beatriz Izquierdo, licenciada en Derecho y especializada en Derecho Penal, Criminología y Derecho Penitenciario. Es autora del libro «¿Pero qué dices, bro? ¿Cómo va a ser eso delito?», publicado este mismo año, en el que analiza los delitos que afectan a la infancia y a la adolescencia. Y también es autora del libro «De los Reyes Magos al porno», una obra que denuncia el impacto de las redes sociales y el consumo de pornografía en edades cada vez más tempranas. Además, lidera el proyecto divulgativo Origen del Mal para concienciar sobre las nuevas formas de violencia digital que atraviesan a la infancia y a la adolescencia. Beatriz ha dirigido el seminario titulado «La necesaria protección de las y los menores frente a la violencia digital». Bienvenida a esta mesa, Beatriz. Nos acompaña también Marta Dolado Galíndez, responsable del Servicio de Asesoría Jurídica de Eusolan, una asociación con una amplia trayectoria que ofrece atención sociosanitaria a la ciudadanía de Bilbao desde 1982. Y también forma parte del grupo de mujeres letradas del Colegio de la Abogacía de Vizcaya, donde impulsa una mirada feminista en el ámbito jurídico que falta nos hace. Sus compromisos con la lucha contra la violencia machista y su labor sostenida en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas le valió en 2021 el reconocimiento Menina Zorionak, Marta, Pixka bat berandu badabe. Y hoy ha conducido el seminario La desprotección penal de las menores institucionalizadas víctimas de agresiones sexuales. Muchas gracias por venir a compartir tu sabiduría, Marta. A vosotras, por favor, encantada. Y cerramos la ronda de presentaciones con el equipo que ha compartido un seminario en torno a un tema complejo y muchas veces silenciado, que es la omisión a la acción, violencia vicaria en procesos de divorcio. Y nos acompañan para ello Nora San Sebastián, psicóloga experta en trauma y especialista en género e intervención social. Leire Serrano, fundadora del Espacio Regadera y directora del Espacio Comunitario La Huerta. Y Joana Portal, psicoterapeuta familiar y de pareja, especialista en género y masculinidades. Eskerrik asko, iruroi, Bueno, pues vamos a comenzar esta puesta en común de conclusiones y le vamos a pedir para ello a Beatriz Izquierdo que nos resuma en unos 7 minutitos cómo ha ido su seminario. Cuando hayan expuesto todas tendremos un ratito para que hagáis preguntas, ¿de acuerdo? Así que atentas todas al resumen de Beatriz. Tu turno. Muchísimas gracias por crear entornos en los que se nos pueda dar voz en defensa de los niños, niñas y adolescentes. Cuando creé mi proyecto hace unos años lo hice con un lema que es «No podemos defendernos de aquello que no conocemos», la divulgación sobre lo que están sufriendo, la violencia digital a la que están expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes es una necesidad imperiosa. Hemos entregado a nuestros menores unos dispositivos tecnológicos sin medir el alcance de aquello que les estábamos entregando y además hemos perdido un tiempo valiosísimo responsabilizándoles en muchos casos a ellos del uso que estaban haciendo y exigiéndoles que hicieran un uso responsable. Yo abogo porque la responsabilidad es de los adultos y es necesario que les pidamos perdón en un primer momento porque no medimos el alcance de aquello que les estábamos entregando,
Muchas veces contenido al que están teniendo acceso a través de esos dispositivos tecnológicos sin una previa preparación y un posterior y progresivo acompañamiento choca frontalmente con los valores propios de una sociedad democrática avanzada que hemos intentado inculcarles y no lo sabíamos, ¿no? Junto a eso hemos cometido otro error, que es no explicarles a los niños y a las niñas que sus actos tienen consecuencias y que hay una ley, que es la Ley Orgánica, que regula la responsabilidad penal del menor. Muchas de las conductas a las que se exponen, porque en ese riesgo de la violencia digital existen riesgos de contenido, es decir, que están teniendo acceso, por ejemplo, a un tipo de pornografía muy violenta que está afectando a la construcción del deseo sexual. Existen riesgos de contacto, que son los depredadores sexuales en muchos casos, que a través de estas muy distintas plataformas se ponen en contacto con ellos y les inducen a generar contenido, autogenerar contenido muy sexualizado, el denominado jurídicamente contenido de material de pornografía infantil. Y de otro lado existen también los riesgos de conducta, es decir, se exponen de una manera propia del momento evolutivo en el que se encuentran, de una manera muy imprudente a determinados contactos, pero también llevan a cabo conductas que son constitutivas de delito y que se les puede exigir una responsabilidad por ello. Intentar buscar un único culpable creo que nos desprotege, por eso crear entornos como los que creáis es parte de la solución. Yo siempre doy las gracias cuando existe un aforo importante y una asistencia, porque la solución pasa por asumir cada uno de nosotros desde muy distintos ámbitos y especialidades la responsabilidad. Proteger a la infancia es proteger nuestro presente, pero es proteger igualmente nuestro futuro. No hay un minuto que perder y hay que entonar el mea culpa. Hemos llegado tarde y hay que pedir perdón a todas las víctimas que nos hemos dejado ya por el camino. Urge que pongamos todos los medios económicos y tecnológicos y legislativos que existan a nuestra disposición para buscar soluciones, y de verdad que mi deseo es que podamos conseguirlo lo antes posible, porque ya llegamos muy tarde. Pues muchas gracias, Beatriz, por este resumen. Seguro que ha dado pie a que surjan unas cuantas preguntas. Es el turno ahora de Marta Dolado. Cuando quieras, Marta, cuéntanos unas... Sí, bueno, yo lo mismo que Beatriz. Decir que estoy encantada con que me hayáis invitado a estas jornadas, porque me ha parecido, bueno, pues que las ponencias eran de muchísima calidad y es un entorno feminista en el que yo estoy encantada. Otra vez os lo digo. Bueno, mi ponencia, claro, tiene muchísimo que ver con la de mi compañera, porque yo he hablado de la infancia de las niñas, porque me he centrado en las niñas, que están institucionalizadas y que son víctimas de agresiones sexuales. Les he dicho en el seminario que la ONU dice que a día de hoy hay 370 millones de niñas vivas en el mundo que han sido agredidas sexualmente. Es una cifra que, bueno, pues yo cuando la he visto, como todas las veces que miramos cifras sobre agresiones a mujeres, nos quedamos absolutamente alucinadas. Es una cifra que da la ONU, quiere decir que no es un organismo cualquiera, es la ONU. Bien, además de ello, pues bueno, por ejemplo, otra noticia que he leído y que les he comentado a mis compañeras, que es necesario saber, por ejemplo, en Sudán hay muchas guerras abiertas, desde luego, en el mundo actual, ¿verdad? Pero la de Sudán, que es una guerra cruentísima, ha saltado a los medios y ha saltado también a la ONU y a Amnistía Internacional, porque se ejerce la violación masiva de niñas y niños y están ahora especializándose en niños y niñas de menos de un año. Madre mía. Entonces, bueno, por eso os lo digo, voy a compartir este dato con todas vosotras, porque esto es lo que está pasando. Está pasando en Sudán, me imagino que estará pasando en todo el mundo. ¿Qué pasa con las niñas institucionalizadas? Pues que tienen una doble vulnerabilidad, porque vienen de entornos, están en una institución, pero vienen de entornos de pobreza, de entornos de marginalidad y de entornos, bueno, en los que su familia no es capaz de cuidarlos, ¿no? Entonces llegan a las instituciones con esa vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que desean? Bueno, pues lo que deseamos todas y todos, que nos quieran. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía Beatriz, que en el asunto del que nos quieran estamos sujetas
están institucionalizadas y entonces lo que hacen es utilizar las vías digitales para satisfacer esa necesidad que tienen de ser queridas, ¿no? ¿Y qué pasa con las instituciones? Pues que no hay en las instituciones, en los hogares en los que ellas están, una figura de referencia en las que ellas puedan confiar para denunciar los abusos y las agresiones sexuales a las que se les somete. Por ejemplo, es que la cifra de víctimas es verdaderamente alucinante. No hablamos de niñas víctimas de violencia en general, sino de institucionalizadas, ¿verdad? Entonces, desde el 2023 ha habido 1.100 casos en todas las autonomías del Estado español. Pero en Vizcaya ya sabéis que ha habido 11. En Araba 2 muy graves, pero en la comunidad catalana el tema ha sido terrible porque han caído 2 redes de pederastia, de auténtica pederastia, ¿no? En el caso de Damocles y el caso Trinity. Y esto indica que no hay ningún control en las instituciones, en los hogares, porque en los hogares también se ejerce violencia, y no hay ningún control, ninguna mirada feminista, ninguna perspectiva de género en este tema. Y las menores, como decimos, unas menores que tienen que que salen de un hogar inseguro para presuntamente ir a un hogar seguro, se encuentran con que ese hogar seguro no tiene perspectiva de género, ni medios para atenderlas adecuadamente, ni medios seguros para que pongan denuncias en el caso de que se atrevan, ¿no? Porque, claro, hay dos sectores, uno de niñas, llamamos niñas de 0 a 12 años, pero luego está el sector de las niñas de 12 a 18. Y ahí, bueno, pues ya, como ha comentado mi compañera, los depredadores sexuales están siempre a por la víctima más débil. Y ahí es donde se captan. Y los cuidadores de estas niñas deben saber, pues igual que los padres, ¿no?, que tienen esa obligación, deben estar atentos a esta cuestión y deben tener perspectiva de género y deben apoyar a estas niñas. Nada más. ¿Es esto? Pues se merece un aplauso también su resumen, ¿no? Bueno, orain Nora, Leire eta Joanaren txanda da, baina bozeramale moduan Nora arituko da, ezta? Pues adelante, Nora, un resumen de vuestro seminario. Bueno, han depositado mucha confianza en mí estas dos grandes mujeres. Bueno, es que ricasco por darnos este espacio y sobre todo es que ricasco también por habernos permitido venir las tres, porque yo creo que sobre lo que hemos hablado hoy no sería posible si no uniéramos fuerza entre mujeres, ¿no? Esto que también hoy en día se sigue intentando destruir. Nuestro seminario se llamaba De la omisión a la acción, violencia vicaria en los procesos de separación y divorcio, y nosotras hemos presentado un grupo de acompañamiento, por un lado que surgió, bueno, ya la idea surgió hace más, pero el grupo como tal el año pasado. Es un grupo que lo llamamos el grupo de mujeres divorciadas y de desesperación, de desolación, de todo lo que el divorcio impacta en las mujeres y en las mujeres madres. Lo hemos vinculado a una explicación de qué es la violencia vicaria. Lo hemos situado también en el marco legislativo, ¿no?, que aquí las compañeras también son muy potentes en esto, y luego hemos presentado las conclusiones que nosotras hemos obtenido de este trabajazo, ¿no?, con las mujeres divorciadas que hemos hecho en La Huerta, Espacio Regadera, que es un espacio seguro feminista por el que Leire lleva peleando, luchando y sembrando durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nuestro proyecto de mujeres divorciadas tiene, por un lado, una reivindicación de investigación, porque queremos investigar qué es lo que ocurre, qué es lo que sufren las mujeres y las niñas en los procesos de separación y de divorcio, porque sabemos que los relatos sociales que hay sobre este tema son falsos. Para eso tenemos un grupo maravilloso de mujeres que han pasado por este proceso. Nos basamos mucho en el grupo también en la teoría del trauma, es decir, para nosotras es muy importante la narración que estas mujeres hacen de sus propios procesos, por un lado porque queremos devolverles la agencia, de que sean ellas quienes cuenten y reivindiquen lo que han sufrido, lo que están pasando ellas y sus hijas, y por otro lado, a través de la investigación, queremos generar otro tipo de narrativas que determinen lo que ocurre en estos procesos con las mujeres y las niñas y que se empiece a actuar en consecuencia, porque en nuestra ponencia hemos dado mucha visibilidad al papel revictimizante que tienen las instituciones y la justicia, ¿no?
Cuando hemos hablado sobre la violencia vicaria, hemos explicado que, al igual que ocurre, ¿no?, con la violencia, siempre nos situamos, o la sociedad nos sitúa, en la violencia extrema, el asesinato de las hijas y de los hijos, la violencia sexual, la violencia física de nuestras niñas, nuestros niños, ¿no?, el rapto, la desaparición de estos menores, con el único objetivo de dañar a las madres. Lo que ocurre es que los niños son instrumentalizados, son tratados como objetos por estos hombres violentos con este único objetivo. Lo que ocurre es que se aprovechan o se apoyan en las leyes y las instituciones de alguna manera están permitiendo que esto ocurra. Pero también esto va un poco ligado a nuestro nombre de la ponencia, de la omisión a la acción. Violencia vicaria, hemos dado importancia, que también es la falta de responsabilidad de estos hombres en el cuidado de sus hijas y de sus hijos. Degradar el rol materno e interferir en la relación de estas madres con sus niñas y con sus niños. Que en invierno haga 5 grados y que los niños, porque estos padres no les cuidan, se presenten en condiciones donde sus cuidados básicos quedan desatendidos. Todo esto también es violencia vicaria, ¿no? Hemos explicado cómo, a nivel legislativo, bueno, la legislación va acompañando esta conciencia de la violencia de género como un problema estructural, donde en el centro se sitúan el control y el poder de los hombres violentos sobre las mujeres por pura socialización, ¿no? Las leyes van acompañando, pero vemos que a la hora de aterrizarlo en el sistema y en la justicia, lo que ocurre es que las madres salen dañadas, los menores también salen desprotegidos. Hemos puesto el ejemplo claro del falso síndrome de alienación parental, que, a pesar de que no está reconocido en los manuales de salud, a pesar de que su aplicación no está permitida, esto sigue ocurriendo en los juzgados. Se siguen dando custodias compartidas a hombres que son maltratadores, porque la justicia tiende a escidir lo que ocurre en la relación, en el vínculo de este hombre con la mujer, de lo que puede llegar a ocurrir, ¿no?, en ese vínculo, ese padre, esa figura de padre supuestamente tan importante para las niñas y los niños. Esto ocurre porque seguimos construyendo una sociedad en unos cimientos patriarcales, ¿no?, en unos cimientos machistas. Y bueno, este daño sigue ocurriendo. Yo creo que ha sido muy interesante porque las madres, las mujeres han hablado. Yo creo que ha sido un seminario donde hemos participado y han participado las madres, y yo creo que es nuestro gran objetivo, han hablado, ¿no?, han dado voz a algo que ocurre y nos han estado explicando cómo esto es desafortunadamente una realidad, que también lo vemos en las conclusiones de nuestro supergrupo D. Que bueno, a nivel emocional la culpa es arrasadora. Las mujeres llegan al momento de la separación, el divorcio, absolutamente destrozadas, física y emocionalmente. Desde que se les siembra la idea de tener que escapar de esas relaciones hasta que se materializa el divorcio pasa muchísimo tiempo, son procesos larguísimos que a veces incluso psicológicamente y en relación nunca terminan, ¿no? Una de las grandes frases es me divorcio de mi pareja pero no del padre de mis hijos. Son relaciones eternas. El miedo, la culpa, la sensación de soledad y de indefensión, yo creo que es el panorama, el escenario en el que tienen que sobrevivir estas madres. Se sienten absolutamente desamparadas por la justicia y por las instituciones. Y bueno, esto es un poco las conclusiones a las que nosotras estamos llegando, y también rescato algo que decía Leire, a pesar de que el panorama es desolador. Nosotras con este grupo D queremos crear un espacio reparador. Damos muchísima importancia, tanto Joana y como yo, que somos psicólogas, estamos, acompañamos, ¿no?, aprendemos de nuestras mujeres e intentamos que nuestros espacios sean seguros. No son espacios revictimizantes, y aunque la herida está ahí, tratamos de que sean lugares reparadores, ¿no? También en relación en la comunidad que estas mujeres con nosotras pues estamos tejiendo. Yo creo que es esto, ¿no? Como si... Es que ricasco. Que ricasco, Nora, Zuri bai. Y ellas ya han expuesto sus conclusiones y ahora es vuestro turno de hacer preguntas, algo que se os haya quedado de los seminarios,
algo sobre algún seminario en el que no hayáis estado y os hubiera gustado, pero no tenéis el don de la ubicuidad. Creo que hay un micrófono por ahí, por si alguien quiere preguntar algo. Pues si no os animáis vosotros, me empiezo yo. Abro yo. Bueno, tengo una pregunta aquí para Beatriz y te tenemos que preguntar pues por casos mediáticos sonados y preocupantes para todos, como aquel que sucedió en Almendralejo hace 2 años, en el que unos menores utilizaron una herramienta de inteligencia artificial que se llama ClothOff para crear imágenes de sus compañeras desnudas y difundirlas. Quería preguntarte qué consecuencias negativas puede tener la inteligencia artificial si no intervenimos a tiempo y si consideras que hay un vacío o vacíos de algún tipo de formación o vacíos legales en estas cuestiones. Muchas gracias. La inteligencia artificial nos va a aportar muchas cosas que seguramente sean estupendas y debería estar al servicio del bien en un mundo que tiene mucha oscuridad. Lo que hay que tener es mucho cuidado con que no sea una herramienta poderosísima a servicio del mal, que ya lo está siendo. Lamentablemente, como he dicho al comenzar, muchos de nuestros menores no miden las consecuencias de sus actos y este es un ejemplo de ello. Existen herramientas de inteligencia artificial específicamente destinadas a desnudar a mujeres y a niñas. Eso ya tiene solución jurídica en nuestro ordenamiento jurídico. Gozamos en España, además, de un ordenamiento jurídico robusto del que yo me siento orgullosa, pero no por ello quiere decir que no tenga que adaptarse, que ha sabido adaptarse a lo largo de los tiempos a los cambios sociales que se producen y estamos ante un momento en que se está produciendo un cambio social en la esfera digital que no se puede desconocer y el ordenamiento jurídico no puede estar al margen. Desnudar a una mujer tiene consecuencias para su imagen y ya está previsto en el proyecto de ley orgánica en fase de tramitación parlamentaria con un nuevo artículo que se va a introducir en el Código Penal, que es el nuevo artículo 173 bis, por considerar que se infringe un trato degradante, ¿no? Pero es que cuando estamos hablando de menores estamos hablando de algo mucho peor, porque ese material que se está elaborando es material de la denominada pornografía infantil que regula nuestro Código Penal. Claro, ¿qué hacemos, no? Porque esas aplicaciones campan a sus anchas y estamos ante un fenómeno transnacional donde ya es difícil ponernos de acuerdo muchas veces en nuestro propio ámbito legislativo para aprobar nueva normativa, cuando chocamos ya con que esas aplicaciones están sitas en determinados lugares donde los brazos de la ley pues, es difícil que lleguen. Algo que deberíamos plantearnos, por ejemplo, y que yo lo defiendo, es que estar en posesión de un tipo de aplicación específicamente destinada para cometer un delito como es elaborar material de pornografía infantil, yo considero que debería ser constitutivo de delito. Una cosa, Beatriz, que yo me aclare. No, perdona tú la interrupción. Sí, me he puesto muy jurídica, no, está bien, pero para que me aclare yo. La herramienta no es ilegal. Es ilegal utilizarla, pero la herramienta no es ilegal. Bueno, existen determinados preceptos en nuestro Código Penal. O delito, no sé cómo tengo que hablar. Sí, no, existen determinados delitos que dicen que difundir determinadas herramientas o manuales específicamente destinados para cometer agresiones sexuales o atentar contra la libertad sexual de las personas son constitutivos de delito. Yo lo que digo es que existe una posibilidad que se utiliza excepcionalmente en el derecho penal, que es adelantarte un poco, es decir, castigar lo que se denominan los actos preparatorios. Claro, el derecho penal no se puede adelantar a todo en la vida, ¿no? Porque realmente castiga cuando tú ya has cometido un delito, pero existen algunas excepciones en nuestro Código Penal, como ocurre con las personas que están en posesión de programas específicos para cometer estafas. Eso ya se presupone que existe algo que debe castigarse, que es un programa específicamente destinado para cometer estafas. Yo considero que un programa específicamente destinado, capaz de elaborar material de la denominada pornografía infantil, podríamos encontrar una solución modificando nuestro Código Penal y poniéndolo al servicio de la protección de la infancia, porque en el ordenamiento jurídico existen derechos fundamentales, pero existe también un derecho que hay que tener en cuenta, que es el interés superior del menor, que hemos desprotegido durante muchísimo tiempo y que tiene que estar al frente de todo lo que hagamos como sociedad. Sí, señora. Muy bien.
Estáis a tiempo de hacer preguntas, ¿eh? Que el micrófono no sé si lo veo. A ver, aquí, Mavi, espérate, ¿te traen el micrófono? ¿No hay micrófono? Oh, no tiene micrófono. Vas a tener que gritar un poquito, Mavi. A mí me habría encantado también estar en las otras. Lo hemos sufrido, ese no donde la ubico, lo hemos sufrido todos. Es algo que me preocupa mucho y yo, por ejemplo, no he sido usuaria ni soy usuaria de pornografía, pero una vez buscando una película que me había quedado con ganas de verla porque era Semana Santa y me dijeron, bueno, vamos a salir, ya la buscarás. Y busqué esa película, una película inglesa que estaba subtitulada y tal, encontré un enlace en TV3, en televisión catalana, y dije, bueno, pues la voy a ver aunque sea así subtitulada. Y cuando la abro, encuentro como una cuadrícula como de unas 30 imágenes de niñas, yo creo que no tendría ni 17 años, todas bueno, pues con penes metidos en la boca, surgiendo semen de allí, o sea, enseñando el culo, pero el culo auténticamente, el orificio, apretándose las mamas. Yo alucinaba porque mi intención había sido buscar, o sea, ¿qué se puede encontrar cuando vas a ello? Yo digo, ante esto, si yo he encontrado esto, porque yo siempre digo lo mismo, igual es una burrada, pero si yo digo ahora mismo, quiero cargarme al rey, lo digo en un micrófono y tal, yo creo que en 6 minutos hay aquí un surtido de diferente tipo de policías, pues viendo a ver si es verdad o no, a ver tengo algún arma o algo, pero si tú dices esto o que te violen, como en algunos sitios se han comentado ayer, yo creo que hay una desprotección. O sea, no entiendo, y a mí me dicen, bueno, es que esas páginas igual están en Tailandia. Yo, pero me da igual, pero si es ilegal, la mujer vale lo mismo aquí que en Tailandia y que... Lamentablemente no. No lo mismo que el rey. Ya. Igual están hechas en un laboratorio aquí, en Bilbao mismo, ¿no? O sea, eso se puede permitir que eso... O sea, no hay nada que no... Bueno, estamos ante la famosa frase de que no se pueden poner puertas al campo. Yo soy partidaria de poner puentes, diques de contención, y lo que haga falta. Estamos mejor que estábamos hace un tiempo cuando nadie hablaba de esto. Las soluciones no van a ser fáciles, pero existe un movimiento a nivel mundial que ha puesto el foco en nuestros menores. Que usted se haya podido encontrar ese contenido, ya lo lamento, pero el impacto que puede generar en una mente frágil y aún por formar es absolutamente devastador si no les damos un pensamiento crítico y les intentamos proteger con aquello que se vayan a encontrar. Cuando yo hablo de que es necesario que podamos hablar con los menores de aquello que se van a poder encontrar en el entorno online, no hay que perder nunca de vista que hay algunos que ya han estado expuestos, a los que yo considero víctimas, y las víctimas estarán siempre en el centro de mi trabajo. Y nos corresponde no solo intentar darles una educación en todos los aspectos frente a la violencia digital, sino que nos corresponde, sobre todo, reparar el daño de esas víctimas. Y eso pasa por deconstruir todo un imaginario de perversas fantasías que han podido alimentar y contribuir a construir su deseo sexual. Sí. Y de esos, cuando lleguen las soluciones legislativas, nunca nos tenemos que olvidar. Porque muchas veces pensamos que la solución pasa por la legislación. Yo lo he dicho y es una frase que ha gustado mucho en la ponencia y que suelo repetir: los derechos se conquistan con las leyes, pero se afianzan con la educación. Como estemos esperando que con una ley, en un papel y en un texto, eso vaya a ser suficiente para proteger a nuestros menores, estamos errando. Asunción de responsabilidad por todos y cada uno de los agentes implicados. Pero claro, a la sociedad tú en casa puedes haber educado en ese ámbito, pero sabemos que a las jóvenes y los jóvenes lo que les atrae son lo que sus iguales les transmiten también, ¿no? Entonces tú pasas a ser relegada, o sea, yo mis hijos ya no son adolescentes, pero la importancia es lo social, el sentirse integrado, integrada. Entonces, eso está ahí en los teléfonos, debajo de las mantas, estaba eso. O sea, sí, es el poder del grupo que define una etapa en que se aíslan de nosotros, ya, pero cuantas más familias estemos haciendo esfuerzos, más protegidos estarán en esos grupos. Sí. Hay una frase que dice que hace falta una tribu entera para educar a un niño. Seamos tribu y entre todos. Y entonces esos grupos estarán más protegidos. Sí, sí, por supuesto. Podéis intervenir cuando queráis. Pero además, las que no tenéis micrófono también. Sí. Pero además hay plataformas que no solo enseñan y educan pornográficamente la sexualidad de los niños y las niñas, sino que hay plataformas que explotan a los niños, porque es una explotación, y hablo
por ejemplo, de OnlyFans, hablo de que les ofrecen una solución a su vida. Y cuando hablamos de las menores, en mi caso, institucionalizadas, que se sienten poco queridas, evidentemente estas redes las atrapan, porque les ofrecen, como a cambio de nada, a cambio de sus imágenes, les ofrecen dinero, les ofrecen fama, que también les gusta a ellas mucho, porque claro, se sienten más queridas así, y les ofrecen un grupo también. Entonces, las redes no solamente le exhiben esas imágenes para los niños perniciosas, sino que también explotan sexualmente a las niñas menores. Y eso tiene que estar prohibido. Yo lo digo así, de claro, no tiene que estar regulado, ni tiene que estar prohibido. ¿Y qué tiene que pasar? Pues que el señor ruso, que es el dueño de esa plataforma, pues bueno, sea multado o sea sancionado o lo que fuere. Es muy fácil. Si cada plataforma tiene su jefe. Cada plataforma tiene su jefe y su dueño. Y entonces, bueno, pues los depredadores sexuales, claro, que están a eso porque viven para eso, utilizan este tipo de plataformas para explotar sexualmente a las niñas también. ¿Tenéis una pregunta? Pues tengo yo una para Nora, Leire y Joana. Cuando se obliga a compartir la crianza con un agresor, el sistema se convierte en cómplice de esa agresión y de esa violencia. ¿Qué reformas serían necesarias para priorizar, como decía antes Beatriz, el interés superior del menor? Una pregunta súper fácil. Pues reformas a nivel legislativo. Vas a tener que habla muy bien. Bueno, a ver, yo creo que algo que encima ellas son expertas, ¿no?, que es muy importante, que ha dicho que no podemos depositar la creencia, la confianza de que las mujeres y los menores van a estar protegidos porque en un papel se registra una ley, ¿no? O sea, todo esto hay que aterrizarlo. Entonces, por un lado, formación con perspectiva feminista, imprescindible, equipos de acompañamiento psicosocial, todos ellos con perspectiva. También decíamos que, por ejemplo, una atención integral, que las mujeres, que la infancia no tuvieran que ir traspasando o ir de profesional en profesional un poco para que puedan ser protegidas y que puedan ser acompañadas. Luego, claro, también dábamos un paso más y hablábamos de qué tipo de paradigmas sociales impregnan las instituciones, impregnan también la sociedad en general, ¿no? Y los relatos también que nos encontramos en el día a día. Ser capaces también de identificar la violencia más allá de su manifestación más extrema, porque claro, también hablábamos de que parece ser que no hay una detección cuando ya estamos en un extremo, ¿no?, de la violencia. Hablábamos de que está infradetectada la violencia de género y también la violencia vicaria, ¿no?, que atraviesa a los menores. El 20% de las mujeres que sufren violencia de género denuncian. El 80% de mujeres que la sufren, evidentemente, no son capaces de dar este paso porque los contextos de denuncia institucional y judiciales son tremendos, son muy dolorosos y es muy complicado sobrevivir también a esto, ¿no? Estas mujeres, también por esta impregnación de este paradigma, tienen la convicción de que a través de la separación o a través del divorcio van a poder salir de la violencia. Esto es una falacia porque los estudios demuestran que en los procesos de divorcio y de separación la violencia se incrementa y que incluso aparecen otras maneras de dañar a las mujeres y a las madres, como la violencia vicaria, ¿no? Todo esto no son verdades que acompañen en los procesos, ¿no?, de protección a las madres y a la infancia. Yo entiendo, y una de las partes fundamentales es la formación.
la sensibilización, la toma de conciencia y el compromiso también, porque claro, decíamos que por mucho ha salido también el debate, ¿no? Por ser mujeres, no es que te venga el conocimiento feminista o la perspectiva feminista adherida, ¿no? También por ser un hombre de izquierdas, que esto también últimamente se está también relevando, ¿no? No te viene así como impuesto esta perspectiva, ¿no? Ya podía, pero ya no. podría, ¿no? Pero no es así. Hablamos también de una investigación una asociación que se llama MAMI, que son madres que luchan contra la violencia vicaria, una investigación que han hecho alrededor de este tema para lanzar datos y narrativas reales, y una de las claves que ellas pedían era esto, era la formación y la sensibilización respecto a este tema. Se está empezando a legislar, las compañeras sabrán, ¿no?, que ahora están generándose un marco legal en 2025, alrededor de la violencia vicaria. Vamos tardísimo esto. Marta quería añadir algo. Yo sí, es que, claro, yo, ahora que hablamos de las separaciones y divorcios, claro, yo en 40 años he visto historias que me han atravesado. Y si me han atravesado a mí como abogada, Ya. que es lo que nos lleva a las abogadas que ejercemos esta profesión, nos lleva esas historias de mujeres, nos llevan a luchar. O sea, cuanto más, fijaos, cuanto más nos metemos en esas historias, más peleamos, porque más nos damos cuenta de que la violencia machista es un destrozo para las mujeres y para los hijos. Estamos empeñados, la sociedad patriarcal está empeñada en dos cosas, en que nosotras somos una cosa y en que los padres tienen un derecho absoluto de visita y de relación con los hijos. Sí. Y hasta incluso, bueno, claro, yo he acompañado a muchas mujeres en todos esos procesos que han tenido de juzgado, después punto de encuentro, después equipos psicosociales y la verdad, la violencia vicaria está unida absolutamente a la violencia institucional. Eso es así. Sí. Y entonces la falta de perspectiva de género, el pensamiento de que las mujeres denuncian porque mantienen ventajas, el tema de que las madres somos unas exageradas con los hijos y el tema de que los padres tienen que visitar a los hijos porque es su derecho, es un tema que ha traumatizado y traumatiza a toda nuestra sociedad. Porque yo he hablado con psicólogos y psicólogas que decían que a pesar de que el niño o la niña esa había visto agresiones, había visto incluso agresiones sexuales, había visto de todo, tenía que ver al padre porque el padre era su padre. Sí. Y entonces es como si... Y entonces, bueno, pues hay familias en las que están, ya sabéis vosotras, en el psicólogo está la madre, en el psicólogo está un hijo, está otro hijo y está otro hijo. El único que no está en el psicólogo es el padre. ¿Cómo te pueden obligar? Es así, ¿no? Dices, bueno, que esto no es ridículo, dices tú. Esto que es ridiculísimo, porque el que tiene la culpa es este señor, que no es que diga la madre lo que dice, es que lo escribe. Porque claro, ahora con las nuevas tecnologías hay WhatsApps y hay mails, y hay que ver lo que hay ahí. ¿Qué amenazas veladas? ¿Qué insultos directos? ¿Qué forma de hablar, ¿no? Y entonces yo creo que yo a un psicólogo una vez le dije, si tienes miedo a un león, por mucho que a ti te digan que el león, que tienes que, bueno, pues no, porque el trauma, porque el león, si tienes el león al lado, tú nunca jamás vas a estar bien, porque le tienes al lado y un león, su naturaleza es comerte. Entonces hay que cambiar todo esto, hay que cambiar toda la perspectiva, todo el paradigma. Y sobre todo, lo que hay que hacer es implementar a las leyes dinero. ¿Dinero para qué? Para formar equipos suficientemente preparados, dinero para sensibilizar, dinero para prevenir. No vale con que el Estado haga leyes que son muy bonitas y muy modernas para que la ONU, el Grevio, el Convenio de Estambul estén encantados de la vida y no pongan dinero, no se ponga dinero y entonces estemos igual, estemos con equipos que son rotatorios porque no se gana nada, con estas gente con compromiso, gente voluntaria, no señor, esto es una cuestión global y hay que tratarla con dinero como se trata todo lo demás. Gracias. Tenemos tiempo para alguna pregunta más, si tenéis. Si no tenéis, vuelvo. Lo que haga falta. Cuando algunas veces se ha propuesto que tengamos imágenes de violadores, de abusadores,
pulsadores visibles, que haya páginas, ¿eso con qué choca judicialmente? Con que no se haga. Con el ordenamiento jurídico entero. Entero. No. 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 Bueno, le han dado 15 años, 18, va a salir en 6 o así. Luego, claro, esa persona está por el mundo suelta. Tú vas por el monte, vas por no sé dónde. Hay muchos también que nunca han sido detenidos y están Ya, eso sueltos. sí, ya. Sí, y también están sueltos los que tienen orden de protección. Ellas no están sueltas, pero ellos sí. Ya. ¿Mm? Y si sabéis, y si os fijáis, la pulsera, bueno, ya hablo ya de otras cuestiones, ¿no? La pulsera se utiliza, es que es tan civilino y tan psicopático el asunto, la pulsera se utiliza para jorobar a la gente, a las mujeres que la tienen, ¿no? Parece que es para proteger. Por ejemplo, hablo de una de las cosas, ¿no? La pulsera, lo que hacen es hacer así, la patita ponen así, y para que salte todo el rato la pulsera y tengan ellas el ruido, el plin, plin, clin, 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 clin. Bueno, y los escoltas te impiden una vida normal. Quiere decir que todos los métodos que se usan contra la gente que tiene una condena o una medida de protección son así, son de ese estilo. No a ellos, porque el sistema jurídico lo impide, ¿no? A ellos no les impiden la deambulación, a ellas les impiden la libertad. Bueno, a mí me gustaría decir algo que enlaza muy bien con lo que ha dicho Marta. Existen otras pulseras que están utilizando nuestros niños y nuestras niñas de manera voluntaria. Están erotizando el control a través de la tecnología y sobre eso nos corresponde también educarles. Nuestros menores comparten con sus parejas su geolocalización las 24 horas. Están erotizando el control a través de estos dispositivos. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? La persona que te quiere soy yo. Un signo de confianza es que nos intercambiemos las contraseñas de tus redes sociales porque le has dado un like a esa persona. Lo hacen ellos, lo hacen ellas. Es algo en lo que tenemos que educar. Y los dispositivos tecnológicos no pueden tener esta finalidad y es algo que no podemos perder de vista. Es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Que una niña se vaya a la cama por la noche despidiéndose de alguien que le gusta y al ratito reciba un WhatsApp diciendo ¿por qué estás en línea? Pero ¿con quién estás hablando? Pero tú no me habías dicho que te ibas a dormir. Esto está pasando, ¿eh? Y sobre esto tenemos algo que decir. ¿Os imagináis que en nuestra época alguien nos hubiera dicho que le teníamos que decir a cada segundo dónde estábamos? ¿Es eso realmente el amor? Hay que educar en autoestima y autocontrol, que no se nos olvide. En nuestra época había una forma de control que era que el novio o el noviete te llamaba a casa y tenías que estar, que eso Claro. también existía. A ellos les llamabas, pero luego se largaban en moto. Sí. Es que no, es una anécdota, mis padres, mi padre le llevaba a mi madre a casa, la dejaba ya en casita, y él también se iba con su moto a casita, pero lo que hacía era que para que no oyera a mi madre que estaba el ruido de la moto, bajaba en punto muerto. Quiero decir que, bueno, esas Sí. cosas... María José, ¿tenías una pregunta? Porque, bueno, han introducido un tema que me parece interesante, porque creo que en ese sentido ha cambiado bastante el discurso desde hace unos años, ¿no? Creo que, por lo que decíais, y me gustaría oír vuestra opinión, hay que poner más el foco en programas que focalicen al agresor, porque hace unos años no se veía como algo, como un discurso aceptable, ¿no? Dentro del feminismo, porque había que poner el foco, bueno, en las mujeres víctimas, en su tratamiento, en su reparación, pero yo siempre he creído que era necesario también trabajar con esos agresores, pero ahora yo creo que el discurso está volviendo, o sea, está dando la vuelta hacia eso, ¿no? Y me gustaría saber, o que nos dierais unas pinceladas de qué tipo de programas, de qué tipo de actuaciones e intervenciones se pueden hacer con los hombres y si hay alguna experiencia que demuestre que efectivamente podemos atajar el problema también desde ahí. Bueno, yo creo que hay que estudiar al maltratador. El problema que tenemos, lo ha explicado Marta claramente, en muchísimos casos es un problema de medios económicos. Cuando hay pocos, lo primero que tenemos que pensar es en la víctima, en reparar el daño sufrido. Y claro, como hay pocos, pues todos los esfuerzos para las víctimas. Pero si no estudiamos los distintos perfiles de maltratador que existen,
difícilmente vamos a dar con la tecla. No es lo mismo una persona que piense que todavía existe el débito conyugal y tiene derecho a acostarse con su mujer porque le da la gana, porque es un problema educacional, que, por ejemplo, una persona que tiene un perfil sádico, que disfruta ejerciendo una violencia física, como el caso que hemos podido ver en Francia, y que es incluso capaz de exhibir a su mujer para que por las noches drogada vengan a usar de ella, ¿no? Entonces, o estudiamos el perfil de los distintos agresores que hace mucho tiempo que expertas y expertos en la materia alertan sobre esto, o difícilmente vamos a poder encontrar soluciones. Un perfil de alguien inseguro que ante la pérdida de la persona que él consideraba que le va a acompañar de por vida, pues puede tener un perfil criminológico de riesgo de atentar contra la vida suya, a lo mejor, o a lo mejor no. A lo mejor el perfil es de llevarse por delante a los niños para causar el mayor sufrimiento posible, ¿no? Entonces, todos esos perfiles hay que estudiarlos y si no, va a ser imposible encontrar soluciones. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo. Pero claro, para eso, dinero. Porque el riesgo no se ha estudiado bastante. Se ha estudiado de todo. La mecánica cuántica, todo. Pero no se ha estudiado eso. Los diferentes perfiles, ¿no? Como con los agresores sexuales, ¿eh? Eso, lo mismo. No se ha estudiado eso porque no hay dinero para eso. Dinero para otras cosas, pero no para eso. Mariluz tenía una pregunta. Era un poco lo que cuando hemos estado arriba hemos hablado. Estáis hablando siempre más ayuda económica, más ayuda económica. ¿Para qué? Yo no quiero llegar entre comillas. Quiero personas preparadas, grupos interdisciplinares, donde no falte personal, porque las personas son las que vamos a solucionar. Claro. Claro. Y si la ayuda económica es para facilitar, pongamos, una máquina, no me sirve. Ayuda económica no. Pago a las personas, es sueldo digno a las personas que hacen eso. Eso es, Entonces se pone la solución. Entonces se pone la solución. No en esos. Es que no podemos dar esta salida a esto porque no iremos avanzando, no tenemos personal. Siempre igual. A ver, el comité de expertos, cuando yo coordino el grupo de pornografía, violencia y abusos sexuales del comité de expertos del gobierno, lo hemos hecho altruistamente. Sí, claro. Cuando digo altruistamente, hay que ir más allá, porque para hacerlo altruistamente hemos tenido que hacer renuncias personales, familiares y patrimoniales. Es decir, lucro cesante. Eso no es que no me hayan pagado, es que he perdido dinero para poder trabajar en pro del interés superior del menor, que cuando además te muerde, el interés superior del menor te acompaña de por vida. Así claro, que mucho me temo que seguiremos haciéndolo. Pero eso es maltratar a profesionales. Y cuando hablamos de medios, digo que hay que crear equipos multidisciplinares, de muy distintos expertos. Y tenemos que hablar de psiquiatras, que nos puedan hablar de conducta, de especialistas en criminología, que puedan hablar de riesgos, de factores que pueden ser criminógenos y determinar tu actuar, y así un larguísimo, etcétera. Que no es lo mismo un menor agresor y la posibilidad que tiene de reinserción que una persona reincidente, que cuántas oportunidades hay que dar en el sistema a una persona. Que todo eso, o empezamos a hacer estudios, y los hay magníficos, pero también hacen falta medios para que lleguen a la población, porque la academia tiene que salir a la calle. Fuerzas y cuerpos de seguridad y la universidad y el tercer sector hace una labor impresionante. Pero informes de 400 páginas, como la memoria brillante de la Fiscalía General del Estado, o intentamos digerirla y que llegue a la población, o no llega. Medios. Sí. Porque no se puede confiar todo el rato en la buena voluntad de la gente. Es importante, pero se necesita algo más. Y luego, con lo que decía ella, hay una autora que se llama Judith Herman, que es una grandísima profesional que estudia el trauma. Es la primera mujer que estudia el trauma con perspectiva feminista también, ¿no? Y ella dice que la represión, la negación, la disociación no son procesos individuales de las mujeres víctimas, sino sociales. Son procesos comunitarios y sociales. ¿Por qué? Porque la comunidad y la sociedad sigue situando la culpa en las mujeres, ¿no? Y se sigue escuchando, que lo decíamos también, pero ¿cómo has podido ser madre con este tibejo, ¿no? ¿Cómo no te has dado cuenta? O sea, sigue ahí. Todo eso tiene que aterrizar, porque la academia está muy bien, pero la academia se empolva. O sea, está años luz de que aterrice en la sociedad, ¿no? Es totalmente imprescindible eso. Pues me quedo con esta última impresión. Sí, adelante. Sí. Existiendo incluso medios, los equipos psicosociales y los equipos de valoración integral, por ejemplo, ¿por qué no se conjuntan a ser utilizados en la vida civil, por ejemplo, y no solo los de valoración integral en la vida civil, por ejemplo, ¿no? No sé si Porque falta perspectiva de género, pero también falta sentido común, ¿eh?
Claro, a ver, el menos eso, común de los que eso es gratis, pero es complicado. Nos metemos ya en temas complicados. Pero existe, está. Sí, sí. No hizo cartelito. Sí, sí. Pero solo esto es para aquí. Y esto es para acá. Sí, sí, sí. Bueno, me iba a subrayar. Ahora cuando se acabe el tiempo os animáis. Venga, dale. Venga, sí, dale. Adelante tú. Sí, perdona. Bueno, después de escuchar a las compañeras y sus magníficas intervenciones, yo creo que algo ha quedado claro y parece ser que es el consenso, ¿no? La falta de medios. Y yo te diría, ¿no? Aquí han venido altas, es decir, autoridades en materia, hasta una secretaria de Estado, ha sido una suerte escucharle también además, y bueno, y ver el nivel de compromiso. Pero yo creo que estas jornadas, o este tipo de jornadas y bueno, y otras, ¿no?, que hacemos en torno a esta materia, en mi humilde opinión, quedarían un poco cortas si no aprovecháramos para pedir, para exigir, para instar a las altas instancias de todas las administraciones, del Estado central, de las comunidades autónomas que tienen responsabilidad directa y todo lo que por debajo, o sea, es decir, vamos hasta el escalón inferior y llegamos incluso a los ayuntamientos o lo que, en fin, todo lo que significa lo institucional. A mí me parece que sería bueno, si os parece oportuno, y a las organizadoras, de todo lo que se ha dicho, sacar una lista, me da igual, concentrada, de todas aquellas cosas que han salido que son absolutamente necesarias. Medios personales, medios económicos. Si no hay medios personales ni económicos, la lucha contra la violencia de género se queda muy corta. Y muchas veces esto viene muy bien porque nos desahogamos los profesionales, compartimos la frustración y es verdad. Espacio de desahogo. nos damos cuenta que no puede ser a fuerza de voluntarismo. Esto no puede funcionar así. Esto no lo podemos permitir. Entonces, y las leyes, y se tienen que ejecutar las leyes, los pactos, si no, no valen para nada. Entonces, yo propongo, me atrevo a proponer que se haga una pequeña lista, o una lista como queráis, de todo lo que es necesario. No puede ser que en las instancias judiciales las cuestiones sigan funcionando como están funcionando. Y no puede ser que en la escuela judicial no esté la perspectiva de género, la formación para jueces y juezas que están en el ámbito de la violencia de género. Eso es absolutamente imprescindible. Entonces, digo eso como digo otras cosas, eso quizá lo conozco mejor y más directamente. Pero yo creo que aquí se han dicho cosas de mucho interés que desde luego bien merecen el que puedan llegar a esas instancias y decir, se dice, se pide, se insta para que esto se lleve a la práctica y se destinen las partidas necesarias para poder, en cada uno de los apartados que se han visto, realmente que puedan llegarse a efecto. Y a veces si el año que viene pues podemos hacer incluso una evaluación de lo que hasta dónde se ha llegado, qué es en lo que hay que seguir trabajando, etcétera, etcétera. Muy bien. Muy bien. Lo hemos dicho desde el principio, este es un espacio para el diálogo, para el acompañamiento, para la reflexión, pero también para la acción. Y ahora lo que me toca hacer es despedir a nuestras 5 expertas. Ha sido un placer este coloquio con ellas, pero ya les vamos a permitir que abandonen el escenario porque me toca despedir esta jornada y a ellas ofrecerles también un aplauso. Qué ricasco, muchas gracias. Gracias. Pues nada, lo que os he dicho, iritsi gara amaierara eta jardunaldiak ixteko unera. Es el cierre de esta edición 24ª de las Jornadas de Igualdad. Y esto nos deja reflexiones, como hemos dicho, energías, a veces un ratito de cabreo, que es muy sano también, enfadarse, retos, tareas. Quiero agradecer las aportaciones de todas las expertas que han pasado por este escenario.
También a quienes habéis participado en los seminarios, a quienes estuvisteis ayer y a todas estas personas que han colaborado para que estas jornadas sigan teniendo el atractivo y el tirón que tienen. Cuando venía en el metro he querido hacer una lista de todas las personas que han colaborado para decir sus nombres, pero he dicho, seguro que se me olvida alguien y la lío. Así que vaya el agradecimiento en general. Ya queda menos para celebrar el 25 aniversario de las Jornadas de Igualdad y del Feminismo en Portugalete. Gracias. Para mí ha sido un auténtico placer que hayáis confiado en mí para conducir estos asuntos y sin más, hoy sí doy paso a Loli Torres, concejala de Igualdad. Eskerrik asko, cada torre urterarte. Egunon. Ahora sí, efectivamente. Bueno, queridas y queridos participantes, ponentes, representantes institucionales, asociaciones, vecinas y vecinos. Durante estos 2 días hemos compartido reflexiones, experiencias y conocimientos en torno a un lema que nos interpela a todas y todos: nuevas violencias, viejas brechas. Un lema que nos recuerda que, aunque hemos avanzado, siguen apareciendo formas renovadas de desigualdad que debemos identificar, comprender y combatir. Hemos escuchado voces expertas que nos han mostrado la crudeza de la violencia machista como problema de Estado, los riesgos que trae consigo el neomachismo y la ultraderecha en la juventud, las heridas que deja la violencia digital y vicaria o la invisibilización de las niñas y adolescentes más vulnerables. También hemos reflexionado sobre la diversidad corporal y sobre cómo el arte y la creatividad pueden ser herramientas transformadoras. De estas jornadas nos llevamos conclusiones claras: que la igualdad no puede darse por sentada, que requiere vigilancia constante, compromiso firme y una acción coordinada entre instituciones, profesionales, asociaciones y ciudadanía. Quiero agradecer profundamente a las ponentes por su generosidad al compartir saberes y experiencias, a quienes habéis participado en los seminarios y debates, por vuestra implicación y, por supuesto, a todo el equipo organizador que hace posible este encuentro. Portugalete ha demostrado una vez más que es un municipio vivo, crítico y comprometido con la igualdad. Sabemos que los retos son grandes, pero también que somos más fuertes cuando caminamos juntas y juntos. Con este espíritu cerramos la 24ª Jornada de Igualdad con la convicción de que todo lo compartido aquí se transformará en energía para seguir avanzando desde lo local hacia una sociedad libre de violencias y de brechas. Eskerrik asko, muchas gracias, a seguir avanzando y construyendo igualdad.